El gozo de un pastor. No es el dinero, ¿eh? No es el dinero. Ahorita vamos a ver de qué se trata. El texto, Primera de Tesalonicenses 3:6, es un texto pequeñito ahí que me está marcando toda la pauta de lo que vamos a hablar. Primera de Tesalonicenses 3:6 dice: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Hasta ahí hemos pasado por este pasaje de ahí de Tesalonicenses, pero hoy lo voy a explicar ampliamente. Y mira, yo así de entrada rápidamente te puedo decir que a mí en lo personal hay dos cosas que me producen gozo. Hay dos cosas a mí que me producen gozo. La primera, cuando estudio para enseñar a la iglesia. Cuando yo estoy estudiando, eso me da sumo gozo. Las mañanas me levanto, hago una pequeña oración dándole gracias a Dios. Muchas veces ya mi esposa me tiene ahí un cafecito con un pancito, a veces pues algún desayuno, y luego lo primero que hago es, ya tengo ahí todo mi instrumental y veo de mi lado derecho lo que me toca, cuál va a ser la prédica, los estudios bíblicos, y entonces comienzo a ejecutar y a estudiar. Promedio de estudio 4 horas, 6 horas diarias. Gracias a Dios tienen un pastor ustedes de tiempo completo, que estoy dedicado nada más a estudiar. Eso me da a mí gozo. Tengo todo mi material, cualquier cosa, cualquier diccionario, cualquier libro, cualquier consulta. No me voy al copy-paste de la escritura de la computadora, ¿eh? Yo me voy directamente a las fuentes, a los comentarios, para poder hacer un estudio sólido y fuerte. Y déjenme decirle que hasta tengo comentarios de maestros de Biblia, a veces católicos y a veces evangélicos, que son muy buenos, son muy acertados, no están lejos de la verdad. Y de los padres de la iglesia también, de los discípulos, tomo comentarios para poder estudiar y para poderles dar esos verdes pastos que ustedes necesitan. Y otra cosa que a mí me da mucho gusto es cuando la Grey vive lo que se le enseñó. Yo creo que eso es uno de las cosas más satisfactorias que puede tener un pastor. Que después de un tiempo, después de algunos años, tú puedas ver a las personas cómo entraron y cómo a través de ese tiempo han crecido espiritualmente y tienen frutos dignos de arrepentimiento. Eso yo creo que es la mejor carta para un pastor. Cuando tú revises ahí tus apuntes a través de los años, tus archivos, te vas a dar cuenta de que realmente se te ha edificado y que se te ha enseñado la sana doctrina, y eso es lo valioso. Porque tú en un momento dado, cuando quieras dar algo, pues lo único que tienes que hacer es ir a tus notas y dar lo que tienes que dar. No hay otra cosa. Es un frontón. A ti te dan y tú enseñas. ¿Cuál es el gozo del incrédulo? El otro ángulo. Hay el incrédulo, el que no tiene a Cristo en su corazón, tiene un gozo. Ese gozo nace de los placeres carnales y terrenales. Ese es su gozo. Y tú te vas a dar cuenta de que sí tiene un calendario, pero está esperando cuándo se va a inaugurar el Mundial de Fútbol, tal fiesta, para ver cómo va a asistir, qué se va a poner, qué va a tomar. Y empieza el mundo incrédulo a hacer una serie de proyectos que le dan gozo, pero no es el gozo que Dios quiere. Es nacido este gozo de la necedad del hombre depravado. ¿Escuchaste bien? Necedad del hombre depravado. Y esto es un placer temporal y engañoso. Es efímero, es pequeñito, y luego cuando regresa esa persona otra vez a su realidad, ahí trae su odio, su rencor y su amargura. Y finalmente todo eso se va a convertir en lloro, en un lloro. Y podemos ver que hay una gran necesidad de que esas personas se les predique la verdad y que cambien sus vidas.
Hay una gran necesidad. Hay gente, tú vas a verla que no se conforma con absolutamente nada. Miren, yo tengo compañeros de mi generación que ganan 90,000 pesos al mes. Están inconformes. Se jubilaron de Pemex, ganan 90,000 pesos libres y están enojados. Por ahí vimos una noticia que hay ahí los diputados del estado de Guerrero, 348,000 pesos al mes ganan. Yo digo, bueno, está bien, qué bueno, es una bendición. Pero, ¿qué dice la Biblia con respecto a esos gozos temporales? Anota la cita, Santiago 4:8-9, yo te la leo, Santiago 4:8-9. Fíjate cómo empieza, acercaos a Dios. ¿Cómo? Donde prediquen la palabra, en un púlpito. Y Él se acercará a vosotros. Para que Dios se acerque a ti, tú tienes que dar el primer paso, de acuerdo a esta cita bíblica. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores. Hace una pausa ahí. A esas personas, a ese público, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Cómo? Afligíos y lamentad y llorad. Y vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿Por qué? Si es que siguen en este tipo de conductas. Hay una gran necesidad de que estas personas se reconcilien, porque no van a encontrar la felicidad, no van a encontrar el gozo. Hay un gozo que ellos tienen, temporal. Y hay otro sector en las iglesias. Tú te vas a encontrar, yo no estoy hablando de aquí, estoy hablando de la iglesia en general, como empecé mi sermón. Mira, tú puedes ir de invitado a una iglesia y si eres observador, vas a estar viendo y vas a estar checando la prédica, vas a checar las alabanzas, pero también vas a checar a los hermanos que ahí se congregan, porque finalmente pues volteamos a ver y la vista es natural y es común. Mira, te vas a encontrar ahí creyentes que no se preparan para escuchar un sermón o un estudio bíblico. Hay gente que sabe que va a ir a la iglesia, pero no se prepara para escuchar el sermón y que sea tocado por el Espíritu. No se prepara, no hace una oración antes y a veces ni después. Cristianos que no cambian su manera de pensar, no quieren cambiar su manera de pensar. Te vas a encontrar estas personas, ni su actitud ni su comportamiento, aún expuestos a predicaciones y estudios bíblicos. El pastor les está hablando ahí en esas iglesias y ellos, como si nada, no se inmutan. Llegan cansados a la iglesia, desvelados y agotados, distraídos de miles de problemas, pero muchas cosas, muchísimas cosas que traemos en la mente y hay veces que podemos estar viendo, podemos estar escuchando aparentemente, pero nuestra mente está en la renta, en el agua, en la luz y mañana y pasado y esto y lo otro y aquello y no están concentrados, están dispersos en los sermones. No repasan sus estudios semanales, sus prédicas y esto semana a semana se pasa el tiempo y se acumulan. Y sí, efectivamente tienen sus apuntes ahí, pero no los repasan. Hay personas que no oran por su pastor a efecto de que lo apoyen cuando prepara estudios bíblicos y sermones. La oración de ustedes para conmigo, como lo han estado haciendo, me ha ayudado mucho, porque yo he logrado no solamente armar buenos sermones, sino predicarlos de manera limpia y de manera correcta, lo cual les agradezco. Y aquí aprovecho porque es cierto lo que decía Fede, cuando yo estuve allá en Sinaloa, hubo una familia que todavía vive, la familia Santos Barrera. Esa familia cuando yo llegué ahí, me dio una casa, no me dio un cuarto, me dio una casa completa para predicar ahí 2 años. Ya murió don Santos Barrera, su esposa María también ya murió. Ellos me daban de comer, gratis, en un pueblo, en un pueblo.
Cuando fui allá a Guerrero también muchas personas me hospedaron. Me brindaron un cuarto, me brindaron una casa mientras yo predicaba. Quizás hay 8 días, 15 días, pero fueron hospedadores. ¿Qué decir de nuestros hermanos ahí en Tizayuca? Bueno, pues aquí hay varias familias. Fui a la casa de Tere, fui allá con la hermana Eunice a su casa, fui con nuestra hermana y ahí estuvimos predicando la palabra y fui con muchos otros ahí. De hecho, me gustaba a mí hacer varios rondines y tenía yo ahí mi lista y los visitaba. Yo estaba atento porque me interesaban. Estaba atento, me interesaban. Hay otros, tú vas a notar que llegan tarde o faltan con mucha regularidad al culto. Otros se duermen en el sermón. Creyentes que conocen la voluntad de Dios pero no la obedecen. A esto Dios lo llama rebelión. Estás expuesto, pero no obedeces, no eres tardo para obedecer. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que estos hermanos vengan cada 8 días y cada 8 y no hay un cambio? Hay veces que vemos apatía en la participación de las cosas de Dios. Hay veces que lo vemos y dice uno, bueno, pues vamos a esperar más tiempo a que los hermanos se acomoden o que el Espíritu Santo los toque. Creyentes que no oran para que el sermón les impacte directo en su corazón, falta de atención completa al sermón y no anotar absolutamente nada. Hay muchas personas que así lo hacen. Y otra cosa que a veces no notamos, quedarse con muchas dudas de sermones y estudios bíblicos y no preguntar al pastor o al predicador en turno sobre las mismas y no aplican nada de lo aprendido en la iglesia en su vida personal. Todas estas cosas, escucha, son las que contristan al Espíritu Santo y al pastor. ¿Tú crees que al Espíritu Santo, después de tanto tiempo, si esas actitudes siguen, va a seguir ahí? Te hago yo esa pregunta. Entonces uno dice, bueno, o tienen un predicador pésimo, o algo está pasando en los que están escuchando la palabra de Dios. Algo está sucediendo. Hay gente que lo confunde esto con la emoción. No se trata de emoción. Se trata de frutos dignos de arrepentimiento. Un cambio de vida total y completo. Esa es la realidad. ¿Quieres hacer enojar a cualquier pastor? Haz todo esto que estás haciendo. Yo les diría a esas iglesias. Sigan. Y puede suceder también que a lo mejor el pastor pues no se ha acercado a esas personas y les ha preguntado, bueno hermano, yo veo esta actitud, ¿qué ha pasado con usted? Pero nos vamos a encontrar con que hay personas que se cierran, no te dejan pasar. ¿Cuándo lo voy a visitar, hermano? No, pues es que ahorita no tengo tiempo. Ponen una barrera. Y te ponen una barrera y no te dejan pasar. Y no podemos entablar a veces los pastores un diálogo porque ellos mismos te dicen, no, es que yo hasta aquí. Los invitas y ellos dicen, no, yo nada más hasta aquí. Y esta situación es preocupante en todas las iglesias, no estoy hablando de aquí, en todas las iglesias. Ustedes lo van a notar. Miren lo que dice Efesios 4:20, conocemos esa cita. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Una cosa es que tú le pongas una barrera al pastor o a los líderes, y otra cosa muy diferente es que tú le pongas una barrera al Espíritu Santo, Hasta aquí le dices, yo hasta aquí. ¿Puede suceder? Puede suceder. Con el cual fuiste sellados para el día de la redención. La primera vez que se te habló, en algún estudio, en alguna predicación, fuiste tocado por el Espíritu Santo reside ahí, pero a veces tú lo contristas, tú lo apagas o le pones un límite. Pero tú, porque Él está dispuesto siempre a acercarse. Bueno, estamos ahí en Tesalonicenses. Mira, esta carta de Tesalonicenses fue escrita por Pablo desde Corintio, contiene 4 capítulos y 89 versículos. Ahí vamos a comenzar, te doy el panorama.
Sabes que son de las epístolas de Pablo. Estamos ubicados en el Nuevo Testamento y fue escrita entre el 50 y el 51 después de Cristo. Todo esto es importante para poder explicarlo. Tuvo un propósito, Pablo tuvo un propósito al escribirlo, animar a los creyentes. Y tuvo un tema, el crecimiento de una iglesia modelo. Pablo quería que esa iglesia fuera modelo. Si tú te vas ahí al libro de Apocalipsis, el Señor empieza a amonestar a todas las iglesias, a las 7, les empieza a decir, ustedes esto, ustedes esto, ustedes esto. Y hay una que dice, bueno, ustedes no. La iglesia de Filadelfia era muy similar a la iglesia de Tesalonicenses. Es importante esto. Esta ciudad de Tesalónica se encontraba en Macedonia, en Grecia, si tú ves el mapa antiguo ahí, al norte de Corinto y al este de Filipo, muy cerca de la hoy Atenas, donde se hicieron las últimas Olimpiadas, ahí en Atenas, Grecia. Su audiencia, ¿por qué le escribió Pablo? ¿A quién se le escribió? Creyentes no judíos recién convertidos, una iglesia nuevecita. Creyentes no judíos recién convertidos. Esto llama la atención porque sabemos que Pablo era el apóstol de los gentiles. No lo mandó el Señor con los judíos. Lo mandó con los judíos, pero los judíos ¿cómo lo rechazaron? De hecho, recibió mucha persecución de parte de ellos. El capítulo 3, en donde está el versículo que vamos a estudiar, tiene 3 divisiones. Anótalas si gustas. Podría dividirse como sigue. Mira, del versículo 1 al 5, ahí estás. Del 1 al 5, ¿de qué está hablando Pablo ahí? Pablo muestra su interés por la iglesia, un interés santo, un interés justo, un interés por cada alma que estaba ahí. Mira lo que dice el versículo 5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, o sea, estaba inquieto, envié para informarme de vuestra fe. No sea que os hubieses tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pablo había ido a predicar ahí, pero había caído en buena semilla la tierra, gracias a Dios. Pero él quería cerciorarse si había buenos informes de la fe auténtica y genuina que tenía esa iglesia. Entonces estaba inquieto, por eso dice ahí el versículo 5 así. De los versículos 6 al 10, ahí más adelantito, Pablo habla sobre su contentamiento por el buen caminar de la iglesia. Mira lo que dice el versículo 9. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Mira qué fruto tenía esa iglesia. Pablo estaba gozoso por la conducta, por el caminar, por el crecimiento, pese a que no eran judíos y que estaban recién convertidos. Y mira de los versículos 11 al 13, Pablo exhorta a la iglesia a seguir caminando en santidad. Le dice, miren, no se detengan, sigan igual como hasta ahora. En el versículo 13, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, ahí está, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Estas palabras, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. ¿Cómo no iba a estar contento Pablo con una iglesia así? Y ahí en ese contexto está el versículo que vamos a explicar. Ahora sí, primera de Tesalonicenses 3:6. Anótenla ahí, yo se las leo. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Es un versículo muy interesante, que tiene mucha teología, tiene mucha doctrina. Mira, en el versículo notamos primeramente así varias doctrinas, varias. Primero, el amor por los hermanos, es una doctrina fuerte ahí. Otra, la fe sobrenatural, una fe que te hace superar toda prueba.
El amor filial entre hermanos, un amor íntimo, un amor apegado. Las buenas noticias, es una doctrina interesante. El gozo santo, yo me fui por esa doctrina, por el gozo santo. Y otra doctrina que son los misioneros. Mira todas las... Tú cuando estudies un versículo tienes que desmenuzarlo para ver por dónde te vas a ir, ¿eh? Así son las explicaciones de los versículos, a ver cuántas tiene, cuál es la más fuerte, cuál es la más edificante en el sentido en cuanto a la predicación. Todo es importante, pero hay cosas que tienen más relevancia que otras. Aquí está hablando, esta cita habla de el corazón del pastor tierno. Cuando tú vas a comprar fruta, buscas una fruta tiernita, ¿no? Tiernita, sabrosona para comértela. Hay pastores tiernos, hay pastores muy parcos, que quiere decir serios. Hay pastores que les falta amor por las almas. Hay pastores que no son pastores y que se han subido ellos solitos al púlpito. ¿Sí los hay? Sí los hay. No sabemos de qué seminario vienen, ni quién les impuso las manos, ni qué preparación tienen. Pero ahí están. Y sin embargo, Dios ahí los deja. Hay tanta necesidad que de todas maneras Dios ahí los deja. Aunque no digan la verdad. Pero ¿cómo es un pastor tierno de acuerdo a la Biblia de lo que está hablando aquí? Un pastor tierno se sacrifica por los suyos. Es un amor sacrificial que tiene por su iglesia, por cada miembro de la iglesia. Se compadece de la grey, de todo lo bueno y de todo lo malo que le esté pasando, él se compadece. ¿Saben qué es eso? Sentir empatía por aquel que sufre o alegría por aquel que ríe. Es meterse en los zapatos de la persona por lo que está pasando. También un pastor tierno protege a su rebaño de los lobos rapaces, de falsa doctrina, de falsos pastores y de falsos maestros. Tiene que estar atento, que no caigan ahí cosas que no deben caer. Y aparte el pastor tierno se deleita con sus hermanos, se goza con ellos. Pablo escribe la carta desde la iglesia de Corinto y en ese momento tenía dos grandes preocupaciones. Cuando llegan esas buenas noticias, simultáneamente Pablo estaba pasando dos circunstancias. La primera, tenía un número enorme de opositores al evangelio. Aquí, en esta zona, tenemos oposición. Santeros, hombres malos y perversos, y la Iglesia Católica, que se oponen a la verdad del evangelio. No hay diferencia, pues Pablo también en ese tiempo tenía opositores al evangelio, y no eran poquitos, podríamos decir que eran a veces pueblos enteros, sinagogas enteras que estaban encima de él y que querían matarlo. Miren, vamos a Hechos 21, 27, 28. Hechos 21, 27, 28. Anótenla, yo la voy a leer. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, mira, eran unos creyentes de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Fíjate nada más. Dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, no solamente contra el pueblo, sino contra la Torá y contra este lugar santo, contra la sinagoga. Y además de esto, ha metido griegos, o sea, gente no creyente en el templo y ha profanado este santo lugar. ¿Alguno de ustedes ha entrado a una sinagoga? No es tan fácil que te dejen entrar, que vayas allá a Polanco y que tú te quieras meter ahí un sábado. ¿Sí quién es? No trae ni su kipá, no lo conocemos. ¿Quién es usted? No te dejan entrar tan fácil. Y si saben que eres un no judío, te ponen aparte. No te van a dejar entrar allá con los rabinos y con la élite.
No. Ese tipo de cosas son con las que todavía batallaba Pablo. Entonces ellos lo acusaban de eso, ha metido griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Todo eso es lo que tenía Pablo encima. Y luego otro problema, falsos maestros que se infiltraron en la iglesia, respaldados por Satanás y los demonios. Dos cosas graves tenía ahí, quienes causaban divisiones y propagación de falsa doctrina. ¿Cómo no iba a estar preocupado ahí por eso? Gálatas 3.1, mira cómo dice ahí, cómo lo expresa Pablo en la iglesia de Galacia. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Hubo ahí alguien que se infiltró en la iglesia y que empezó a decir que los ángeles, la doctrina de los ángeles era más importante que la doctrina de Cristo. Y alguien ahí brincó y dijo, no, ¿cómo? Más importante que Cristo no hay nada. Y entonces por eso dice Pablo, ¿y quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Dice, ¿cómo es posible? Se les ha dado el evangelio completo. Y entonces todo esto estaba en la mente de Pablo como pastor, como misionero, como apóstol, y estaba viendo cómo va a resolver este problema en la iglesia. Porque no nada más decir, ay, ya lo identifiqué, sí, pero ahora ¿cómo lo vas a resolver? ¿Cómo lo vas a resolver ahí en la iglesia? Pero en medio de todo esto, Timoteo le da buenas noticias de la iglesia de Tesalónica. Lo manda y dice, a ver, ve a ver cómo está la iglesia. Y, ¿sabes qué, Timoteo? Hazme un reporte de cómo van las cosas ahí. Porque yo dudo, he oído que van bien, pero quiero que tú vayas personalmente. Y va, Timoteo lo manda y le trae buenas noticias. 3 buenas noticias. La primer buena noticia. ¿Cuál fue esa noticia? Imagínate tú que llega ahí Timoteo y se sientan y le dice, mira, te traigo una buena noticia. La fe sobrenatural de la iglesia de Tesalónica es auténtica delante de Dios y de los hombres. Fíjate qué buena noticia. La cual quiere decir que el mensaje cayó en buena tierra y que no solamente eso, sino que tenían frutos. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Hay frutos, se nota que eran creyentes. Mira lo que dice Mateo 13:23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese mensaje que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, la oye y la entiende, y da fruto, obedece, y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Qué importante es que cuando tú estás en una iglesia, tengas frutos dignos de arrepentimiento, en conocimiento, en obra y en servicio, porque ahí se ve la calidad de cristiano que eres. Esto fue una primera noticia. Una segunda buena noticia que le dio ahí, de acuerdo al pasaje. Pablo, el amor de la iglesia de Tesalónica hacia Cristo es grande y verdadero. Ah, caray. O sea que cumplen el primer mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas. Así es, Pablo. Te doy ese segundo mensaje. Eso te debe de animar, Pablo, en medio de lo que estás pasando. Porque esto es evidencia clara de un verdadero cristiano. El amor hacia Cristo. Juan 8:42. Ahí hay una amonestación que está haciendo el Señor Jesucristo a los judíos. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Una de las evidencias más claras es el amor hacia Cristo. ¿Qué tanto amamos a Cristo, hermanos? Nosotros como creyentes, ¿qué tanto amamos a Cristo? ¿Qué estamos dispuestos a hacer para demostrarle a Cristo nuestro amor? ¿Qué estamos dispuestos a hacer? Esto, lo anterior en el contexto de Jesús, cuando les predica a estos judíos. Y mira qué triste es, ¿no? Que ellos tenían la Biblia hasta ese momento, todos los libros proféticos, la Torá, los libros sapienciales,
y no pudieron distinguir la verdad. Y todavía llega Jesucristo y les predica, y ni aún así quisieron. Tuvieron al mejor maestro que ha habido y lo rechazaron. ¿Habrá personas así? Hay personas así, que no distinguen una cosa de otra. Una iglesia les da lo mismo y otra iglesia les da lo mismo, y no distinguen lo que se les está enseñando en las iglesias. Otra buena noticia que le dio Timoteo a Pablo. Le dijo, mira Pablo, la iglesia te recuerda con mucho amor, con mucho cariño y con mucho respeto cuando fuiste misionero. ¡Ah, qué sabor de boca! ¿Te acuerdas del cristiano Chapulín? ¿Has oído del cristiano Chapulín? El cristiano Chapulín es un cristiano que llega a una congregación y se acomoda. Empieza a saludar a todos, se acomoda. Y luego empieza a ver y dice, a ver, a este le puedo sacar esto, a este le puedo pedir esto. Y si el pastor se descuida, pues también le doy vajilla, Normalmente van a pedir dinero, van a pedir favores, van a pedir cosas. Y llegado su momento, cuando se les pide un compromiso, te dicen, hasta la vista, baby. Y se van y brincan como Chapulín a la siguiente congregación a hacer exactamente lo mismo. Ese es el hermano Chapulín. No es el Chapulín Colorado, es parecido, pero hay muchos hermanos chapulines. Se da tanto en hombres como en mujeres. Y el clásico que llega aquí, te toca a la iglesia y dice, no, es que voy para Estados Unidos y quiero llegar a Tijuana y dejé a mi familia allá y mire cómo vengo. ¿No habrá oportunidad de que me dé unos centavos? Pues a lo mejor sí. Pero ¿por qué no se queda aquí? Aquí hay trabajo y aquí le podemos ayudar a quien le dice, no, es que yo quiero ir a Estados Unidos, es que yo... Y anda en todo el Estado de México pidiendo lo mismo. No quiere ir a Tijuana a trabajar a las maquilas, no. Él quiere vivir gratis. Y va a las iglesias porque cree que los cristianos somos tontos. Y muchos mordemos el anzuelo. Tengan cuidado con ese tipo de personas. No creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus. O les dices, bueno, yo tengo trabajo, tengo una empresa. Ay, no. Pues no que quieres trabajar. Y ahí luego, es como el que te pide en la central camionera, ay, es que voy para Tulancingo y necesito dinero. Yo voy para allá, ahí está mi coche. Si quieres yo te compro un boleto. Ay, no, es que siempre no voy para Tulancingo. Ah, no vas para Tulancingo. Pues no me acabas de decir que vas para Tulancingo. Quieren el dinero. Y le están sacando a la gente. Cuidado con esos hermanos. Pero aquí Pablo no recibió una buena noticia. Pablo, la iglesia de Tesalónica te recuerda con mucho afecto, con mucho amor y con mucho cariño y con mucho respeto. Qué gran sabor de boca, ¿no? A diferencia del hermano Chapulín, que te deja un sabor. Segunda de Timoteo 2:2. La iglesia de Tesalónica era leal a la escritura y fue leal a su líder, a un buen líder. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El ojo clínico del pastor, que sabe de aquel que tiene un don, que tiene un talento, que tiene cualidades y lo apoya, lo enseña, lo ministra, para que él el día de mañana, si tiene un llamado de diácono o de pastor, ¿por qué hemos de detener esa obra que es parte de Dios? No podemos hacerlo. Viene una siguiente generación y tenemos que seguir adelante. Entonces, mira, por un lado, dos malas noticias. La oposición grande que tenía Pablo del Evangelio, de muchos judíos y sinagogas completas, pueblos enteros, y dentro de la iglesia donde él predicaba, falsos maestros respaldados por Satanás y sus demonios. Pero las buenas noticias, esa fe sobrenatural de la iglesia auténtica delante de Dios, el amor a Cristo y que a él lo recordaban con mucho amor y respeto. ¿Sabes qué hizo Pablo? Lo que dice la Escritura. Tomó lo bueno y
desechó lo malo. Y yo te digo hoy a ti lo mismo. Toma lo bueno y desecha lo malo. Cuando te inviten a una iglesia, veas lo que veas. Si se pasan una hora cantando y bailando, déjalos que canten y bailen. Si están emocionados, déjalos que se emocionen. Si aplauden, qué bueno. Si alzan las manos, qué bueno. Son hermanos en la fe, son creyentes. Si ves algunos errores doctrinales, ámalos. De la prédica, toma lo bueno y desecha lo malo. Si ves algo malo, no juzgues y no critiques, ora por ellos. ¿Es mucho pedir? No, ora por ellos. ¿Cuál es el problema? ¿Qué va a pasar? Va a ser como los de Tesalónica. Varón aprobado. Varón aprobado. ¿Por qué? Porque tomaste lo bueno y desechaste lo malo. Aquí en el versículo quiero que observes algo. Yo me di a la tarea de investigar un poquito las distancias en un mapa antiguo de Roma. Mira, de la ciudad de Corintio a Tesalónica había unos 400 kilómetros de distancia. Casi como de aquí a San Luis Potosí. Lo cual indica que Timoteo recorrió 800 kilómetros para traer estas buenas noticias de su propia boca a Pablo. Nunca le dijo Timoteo, ay Pablo, ¿cómo que me vas a hacer ir hasta allá, hasta Tijuana, para ver cómo están los de Tijuana? Pues sí, quiero que vayas y que me traigas un reporte. No, él fue dócilmente y estuvo ahí con los hermanos, se percató de todas las cosas y trajo estas buenas noticias. Y si hubiera habido malas noticias, también las hubiera traído. Él no hubiera replicado. Y entonces, a los problemas que ya tenía Pablo, ahí en Corintio, se le hubieran aumentado la iglesia de Tesalónica. Por eso es que cuando él hace su currículum, dice al final, si lo han leído, y sobre todas estas cosas, me pesan todas las iglesias, dice. Que estaba ahí al pendiente de todas esas 7 iglesias. Si yo con una no puedo, qué difícil es estar aquí parado, estar gobernando una iglesia, no está tan fácil. Es indudable que estas noticias positivas alegrarían a cualquier pastor en la actualidad, pese a toda tribulación por la que estemos pasando. Acabamos de leer esa cita. No hay nada más agradable saber que mis hijos caminen en la verdad, ¿no? Tercera de Juan 1:4. Ahí está. Acabamos de enseñar. Tú, de acuerdo a esto que te acabo de decir, quiero que te compares porque te voy a dar unos ejemplos. Ya esto sí es para la iglesia. Aquí yo te voy a hablar de un gozo santo. No el gozo que da el mundo. No el gozo que da la carne. Sino un gozo santo. Un gozo que no da el dinero. Mira, Ana, la madre del profeta, por cuanto Dios le concedió tener un hijo. ¿Tú te acuerdas que ella, la esposa del Cana, era estéril y que le pidió a Dios que le diera un hijo? Y Dios le concedió esa gracia. Esa mujer fue tan feliz, estuvo agradecida con Dios, que una vez que destetó a su hijo, lo consagró a Dios porque esa fue la promesa. Imagínate que tienes ahí a tu hijo y le dices, tú te vas a dedicar al servicio de Dios y se lo vas a dar a un maestro de Biblia para que te lo eduque en tu casa y él se va a dedicar al estudio de la palabra de Dios. ¿Lo harías hoy? No está tan fácil. Primera de Samuel 1, 19, 20, yo te la leo. Y levantándose de mañana, adorando delante de Jehová y volviendo, y fueron a su casa Ramá, y el Cana se llegó a Ana, su mujer, o sea, es decir, tuvo relaciones, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo por cuanto le pedí a Jehová, y me concedió. Qué alegría es para aquella mujer que no puede tener un bebé y que Dios por medio de una oración le conceda tener un hijo. Qué alegría es eso. Ahora, afortunadamente, aquella persona que no puede tener hijos no se debe de preocupar porque puede adoptar.
Lutero adoptó 4. ¿No sabías eso, verdad? ¿Sí sabían? ¿Sí? Ah, bueno, todos sí han estudiado. Muy bien. Entonces, el gozo se puede adquirir de varias formas. Imagínate tú que adoptes un niño. El gozo para ese niño. Vas a ser su papá. Vas a tener el privilegio de ser papá. Por eso debes educarlo bien. Otro gozo. David en el contexto de la construcción del templo. Mira, en un momento determinado de la vida de David, si tú lees ahí los libros de la historia de Israel, te vas a dar cuenta que Dios le revela cómo quiere el templo a David. Pero David, como tiene sus manos llenas de sangre, no lo puede ejecutar. Y entonces le va a tocar a Salomón, su hijo. Pero le dio los planos. Ahí estaban los planos. No creo que mandó a traer un arquitecto de un despacho. Eran planos celestiales. Así va a ser el templo, el primer templo. ¿Qué sintió David cuando empezó a hacer ese templo? Tú te acuerdas, en el contexto dice, los cielos de los cielos no pueden detenerte. Dice, ¿y tú me quieres meter ahí en ese templo? Dice, pero está bien, voy a residir ahí. Primero de Crónicas 29, 10, 13. Primero de Crónicas 29, 10, 13. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Mira, asimismo se alegró mucho el rey David. ¿Cómo sería ese gozo? ¿Cómo sería esa alegría? Una alegría indescriptible que no podemos entender. Solamente el que la vio y el que la escuchó. Y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que estás en los cielos y en la tierra son tuyas. Mira, mayordomía pura aquí. Todo es tuyo. Tuyo, Jehová, es el reino. Tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Y tú dominas sobre todo. Ahí está otra vez esa soberanía. En tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Aquí en esta alabanza, en este pedacito, en estos versículos, en estos 4 versículos, ahí está la doctrina de la mayordomía. Tuyo es el poder y la gloria. Tú levantas y quitas reyes. Todo es tuyo, Señor. Todo. Los sabios de Oriente, ¿te acuerdas? Esos sabios de Oriente. Hago una pausita para sonarme las chatas, les decía a mis hijitos. Bien agripado, hermanos. Perdón, Perdón. Los sabios de Oriente no eran los 3 reyes magos que conocemos. Sabios de Oriente. ¿A qué se dedicaban? Conocían las escrituras, conocían la astronomía, no la astrología, astronomía. Sabían de geografía, sabían de historia, sabían de cultura y sabían idiomas. No eran cualquiera. Estos hombres, al ver la señal, indagaron las escrituras y dijeron, esto es sobrenatural. Vamos a investigar qué está pasando, porque de acuerdo a lo que dice la escritura, van a ser el rey de Israel. Vamos a ver. Estos hombres que venían de Oriente, no se sabe de qué ciudades, adoraron a Jesucristo. Llegaron solamente a eso. Pero cuando llegaron, no llegaron con las manos vacías, llegaron con regalos. Aquí en el mundo vamos a un lugar y nunca llegamos con las manos vacías. Siempre nosotros los cristianos llegamos, aunque sea con un refresquito, con tortillitas, con una sopita, porque así son nuestras buenas costumbres. Pues estos hombres así llegaron. Mateo 2, 9, 12, yo lo voy a leer.
Ellos, habiendo oído al rey Herodes, se fueron, y aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, los iba guiando, y hasta que llegando se detuvo delante de donde estaba el niño. Mira, les dio la indicación. Al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Imagínate a estos sabios de oriente, ¿qué habrá pasado por sus mentes? Que dijeron, este es el rey del universo, este es el Mesías, el deseado por todas las naciones. Con qué gozo lo recibieron. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre y postrándose, mira nada más. O sea, estaban delante del Dios Todopoderoso. Lo adoraron. Vete tú a saber con qué salmos, con qué himnos adoraron a este niño. Y luego dice que le abrieron sus tesoros. ¿No acabamos de leer que todas las cosas son del Señor, el reino, el poder y todos los son de Él? ¿Ves la correlación que hay ahí? Estos hombres eran sabios. ¿Tú qué regalo le darías a Jesucristo? Porque todavía estás vivo, todavía le puedes dar algo. Ya va a venir su cumpleaños el 24 de diciembre, ¿no? ¿Qué le vas a dar al Señor? ¿Sabes qué le dimos nosotros? Nuestros pecadotes. Y Él los recibió. Y Él nos dio santificación, justificación, regeneración. Qué cambio tan chido, ¿no? ¿No es extraordinario? ¿Cómo no lo vamos a adorar así como estos hombres? Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Oro, porque todo le pertenece a Él, al Santo de Israel. Incienso, porque solamente Él es digno de alabanza y de adoración y de recibir todas las cosas. Y mirra, por cuanto iba a sufrir por causa de los pecados de toda la humanidad. Tienen un símbolo. Pero siendo avisados por revelación en sueños, mira, el Espíritu Santo les avisó en sueños. Tú dirás si no gozaban de un gran privilegio estos hombres. En sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino, para que viviera el niño. Les importó ahí rey Herodes. Pedro y Juan sintieron gozo también. ¿Por qué? ¿Recibieron una herencia? No, no recibieron una herencia. Fueron azotados, golpeados y humillados por predicar la verdad. Hechos 5, 40, 42. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, eran 39 azotes más uno, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. O sea, les advirtieron: no vuelvan a hablar de Jesucristo, es un impostor. Y les pusieron en libertad, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesucristo. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Lejos de apagarlos, le echaron más ganas. Fíjate qué gozo, ¿no? Qué gozo tenían estos hombres. Les dijeron: no hagan esto, y dijeron: de todas maneras vamos a predicar. Ahí Pedro dijo en un momento dado: es primordial obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Y ahí está. Ellos no nada más lo dijeron de palabra. Después de ser azotados todos los días en el templo y por las casas, en dos ángulos, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Tenían potencia. El carcelero y su familia, ¿tú te acuerdas ahí? Por haber recibido el evangelio en su corazón. ¿Tú te acuerdas de esta escena ahí en Hechos 16, 29, 34? Hechos 16, 29, 34. Estaban predicando Pablo y Silas ahí encarcelados. Y luego empezaron a cantar alabanzas. Y luego empieza a temblar.
Y el carcelero, que pagaba con su vida cualquier cosa que pasaba ahí, pues se descontroló. Y miren lo que dice, él entonces, este carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro ahí en las mazmorras y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Fíjate cómo lo reconoció. Esto fue malo, esto no fue lo correcto. Pero dice que tenía miedo y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Mira qué pregunta. Quiero ir al cielo, ¿qué tengo que hacer? Ay, pues vete hincado a la villa. No. Hincado a la villa no. 10 Aves Marías, 10 Padres Nuestros, no, tampoco. Pórtate bien, no, tampoco. Ellos dijeron, fíjate, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Le hablaron, fíjate qué importante es darles testimonio, con las escrituras en la mano, con tu vida como libro abierto. Y él, tomándolos en aquella misma hora, ya los había sacado, dice, vénganse. Se hizo cómplice porque los sacó. Sabía que eso se pagaba con pena de muerte, pero no le importó, se los llevó a su casa. A la misma hora de la noche, les lavó las heridas. Hablábamos de hospedar, ¿no? Les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Obviamente ahí les acabaron de predicar, como dice el antitexto. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa. Sírvanse lo que quieran. Preparó un banquete para ellos ahí. Un banquete. Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Yo te pregunto ahorita, ¿cuál es tu gozo espiritual? Tú cierra tus ojos un momento ahí y piensa de todas las cosas espirituales en las que Dios te ha puesto, ¿qué es lo que te produce más gozo? ¿Una oración contestada? ¿El poder haber entendido un pasaje y poderlo mostrar a otro? ¿El hecho de que has predicado a alguien y que ves su crecimiento espiritual? ¿Tú? Imagínate cuál es tu gozo. Yo te lo pregunto. 6 puntos de aplicación. 6 cosas importantes que debemos hacer. Número 1. Ciertamente el creyente siempre debe de caminar en gozo. ¿Sí escuchaste? Siempre. Sea cual sea su situación. Pero sobre todo, por conocer el evangelio completo de Jesús. Mira, esto te debe dar una gran alegría. Tú tienes ahí en tu Biblia, y en el Nuevo Testamento tienes Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Tienes el evangelio completito. Gózate en ese evangelio. Muchos reyes y príncipes quisieron tenerlo y no lo tuvieron. Y tú lo puedes tener y hasta te puedes dar el lujo de decir, ay, pues tengo la de MacArthur, tengo la Thompson, tengo la de las Américas comentada, tengo la de los padres de la iglesia, tengo la 1900, la del año 1560. Y también tengo la directa del griego, que bueno, ahora estúdiala y gózate en esa palabra. Créela, porque es verdad. Lucas 2, 10, 11. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. ¿Tú te acuerdas ahí en esa visitación del ángel? Que será para todo el pueblo, para todos será esto. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor, el deseado de las naciones. Esta es una gran noticia. Ahora que nosotros, aunque no estuvimos en ese hecho, sabemos que es real, que hubo muchos testigos de ese nacimiento. Ahí vimos a los magos, a los sabios, a los entendidos que abrieron sus tesoros. Y es suficiente. Tenemos el testimonio de los apóstoles que vieron su resurrección, que fueron llamados por él, y que ahora tenemos todos los datos.
Ese evangelio de Lucas, qué bien explicado. Es el más largo. Que lo va explicando, lo va explicando, lo va explicando. Y luego vas viendo las concordancias para un lado, para otro. Tienes el evangelio sinóptico, que son todas las concordancias, todas las parábolas, y que las puedes ir viendo, todas las promesas. Entonces es un agasajo tener todo esto, ¿eh? Y tú lo puedes hacer ahí en tu casa. Tienes que darte tiempo para hacerlo. Esa es una buena noticia. 2. Ahora del otro lado. El gozo del predicador pacificador. ¿Por qué pacificador? ¿Qué es lo que hace un pastor? Un pastor reconcilia a las personas con Cristo. Ese es el trabajo de él. Es un mediador. Por muy mal que ande tu situación, tú vienes con el pastor, él va a orar por ti, va a interceder por ti y te va a dar consejos bíblicos para que puedas resolver tu problema, y esto te va a dar gozo a ti y le va a dar gozo al pastor, porque ya estás en santa paz con Cristo. Proverbios 12:20. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal. Hay una gran cantidad de gente que lo hace. Pero alegría en los de los que piensan en hacer el bien. Un verdadero pastor nunca te va a perjudicar. Un verdadero pastor va a desear tu verdadero bien. Va a desear que sigas adelante tu santificación, que tengas un buen trabajo, que arregles tu casa con tu esposa y con tus hijos, que eduques a tus hijos, que tengas hijos sabios y entendidos, para que el día de mañana esos hijos te den gozo y alegría. Porque imagina tú lo contrario, como dice aquí el proverbio, engaño hay en el corazón de los que piensan el mal. Aquel papá que les enseña cosas a los hijos a hacer el mal, pues ¿a dónde va a parar ese hijo? En una cárcel, en un grupo delincuencial. Pero si tú lo enseñas a hacer el bien, eso es lo que va a hacer. Ahí va a estar tu fruto. ¿Cuánto más un predicador que desde el púlpito te enseña la verdad? Que esa verdad te purifica, te santifica y te lleva a hacer el bien, te exhorta. 3. El gozo de un predicador cuando alguien se arrepiente. Mira, cuando tú como ministro llegas a ver alguna falla en algún hermano y ese hermano se arrepiente o esa hermana se arrepiente y regresa al redil, es uno de los acontecimientos para un pastor más extraordinarios. Porque esa oveja estaba perdida o estaba pernirrota, ha sido hallada, ha sido encontrada, la hemos traído al redil y ahora nos gozamos con ella. Fíjate nada más. Y qué testimonio, imagínate aquella persona que anduvo en las drogas, en el alcohol, en malos pasos, y que se convierte, que se arrepiente, que se humilla, y que ahora se agrega a las filas de la iglesia. ¿Cómo estaríamos nosotros con un testimonio de ese tamaño? Que estuviera aquí el Chapo, el Chapito y el Chapotón, escuchando aquí la palabra. Claro, convertidos, no nada más oyendo. A mí me daría mucho gusto. Esa cárcel que hizo allá el Bukele, una cárcel completa para más de 4,000 malandros ahí. Y los tiene ordenaditos, No tarda en meterles ahí un predicador. Ahora ahí les va el evangelio, para que lo escuchen. Llámame a mí, Señor, para que yo vaya al Cepoco, ¿cómo? Cepoco, no sé cómo se llama esa cárcel. Mira, Lucas 15:7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Este gozo no nada más es en la tierra del pastor y de los hermanos que están ahí con él si se arrepiente, sino que se extiende hasta el cielo ese gozo. Hay fiesta en los cielos. Y nosotros lo vemos como algo así como si nada. Y resulta que no, que es un acontecimiento increíble, porque sabemos que un alma humana vale muchísimo.
4. Qué felicidad, escucha esto, qué felicidad es para un padre tener hijos creyentes y convertidos. ¿Sí me oíste? Esto sí es de agasajo. Tú puedes llegar ahí a tu casa como mamá y ves el título de tu hijo y dices, estudió en la UAM, es buen hijo, estudió una carrera, salió adelante, tiene sujeta a su esposo, a su esposa, a sus hijos, tiene buen trabajo, es buen esposo, es buen padre, pero además es buen vecino. Pero lo mejor de todo es que no falta la iglesia y que sigue a Jesucristo. Eso es lo mejor de todo. Qué diferencia que lo tienes que ir a ver cada mes a la cárcel y tienes que pagar mordida y tienes que pagar lo que vas a meter y tienes que ver caras y tienes que estar haciendo ahí cosas que no tienen nada que ver. Porque desde chiquito lo educaste mal. Fabricaste un malandro made in Japan, digno de cualquier cártel que todos nosotros conocemos. Pero ¿qué tal cuando tu hijo es creyente y da testimonio? ¿Cómo te sientes? Hasta le es como el pavo real. Pues te pavoneas de un lado y te pavoneas de otro. ¡Qué bueno! Proverbios 23-24. Mucho se alegra el Padre del justo, el que ha sido justificado, el que ha creído en Jesucristo, y el que engendra sabio se gozará con él. ¿Quién es el hombre sabio? El que teme a Dios, porque ahí empieza la sabiduría. El que teme a Dios. Ahí empieza. 5. Hay gozo también. ¿Sabes cuándo tenemos gozo los pastores? Cuando estamos en pruebas. Y puedes decir, ¿pero por qué? Porque si no pasara nada, es que no estamos repercutiendo en nada al reino del mal. Pero cuando hay oposición, quiere decir que eres hombre peligroso. Un pastor que tiene pruebas, como esos pastores que están allá en África, en China, en Oriente, que están sufriendo persecución. Yo acabo de saber de uno que ahí se fue, pues, iba para Chiapas, iba a predicar, llevaba a la esposa, a un hijo y me parece que a 2 hijas. Pues asaltaron el camión, bajaron a todos y delante de él violaron a la esposa y a las hijas. Y de todas maneras él se subió y a predicar. Ah, caray. Qué duro. Y uno dice, Señor, ¿por qué lo permites? Dios lo permite. No puede pensar, ¿y dónde queda todo lo demás? Son pruebas muy duras. ¿Hasta dónde? Escuche esto que te voy a decir. ¿Hasta dónde puedes resistir una prueba? Ninguna prueba es mayor a tus fuerzas, ya lo sabes. Y siempre con la prueba está la salida. Entonces, sea lo que estés pasando, es una prueba a la medida de tu fe y a la medida de tu crecimiento. Y los pastores no somos excepción. Cuando yo andaba ya en la ultra archirrecontra carismática, nosotros recibíamos a los satanistas de alto rango y los escondíamos aquí porque los venían persiguiendo a las sectas. Teníamos que orar por ellos, teníamos que rentarles casas a escondidas y estar orando todos los días por ellos. A ver, ¿quién alza la mano? Y un día llegaron y me metieron una hoja ahí en mi casa, donde yo vivía, ahí en la Nueva Santa María. Tienes 24 horas para largarte de aquí o te mueres, ya estás identificado. Un día quisieron secuestrar a mi esposa con Aarón
Un día, Dios no lo permitió, todavía no nacía Abraham. Tenía como 4 años Aarón. Lo quisieron secuestrar a ella y a mi esposa. Por andar en el Evangelio. Una tía mía me quiso meter a un psiquiátrico. Dice, no, tú ya estás loco. Te voy a meter a un psiquiátrico. Dice, porque ya estás enajenado con eso de la Biblia. Ya te lavaron el cerebro los gringos. No, no me lavaron el cerebro los gringos, Ni la inteligencia artificial tampoco. No. Yo solito decidí creer en el Evangelio. A mí me convenció el Espíritu Santo, no el hombre. Esos pastores que están en pruebas y se gozan, benditos sean. Porque el Evangelio verdadero está en sus bocas. Primera de Pedro 1, 5, 6. Por eso yo al principio comencé así mi oración, orando por todos los pastores. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Ahí está, somos guardados. Ninguna prueba es mayor a nuestras fuerzas. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esa salvación tan grande. En lo cual vosotros os alegráis, ahí está el gozo, os alegráis. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Diversas. Hay unas pruebitas nada más. Perdón, hermanos, ¿Qué pruebas estás pasando hoy? Reflexiona tú hoy, ahorita. ¿Qué pruebas estás pasando? Gózate en las pruebas, porque eres digno hijo o hija de Dios. Gózate en las pruebas. Por eso que te estoy diciendo, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esto no es nada, porque cuando muramos lo primero que vamos a ver van a ser a los ángeles que nos van a llevar al seno de Abraham. Y luego un día el Señor nos va a llamar ahí en el arrebatamiento y nos vamos a ir con el Señor en las nubes y en 1 o en 2 segundos vamos a ser transformados en un cuerpo espiritual preparado para ver cara a cara al Señor. Por eso dice ahí, es un poco de tiempo. Mientras que los incrédulos, al Hades, humillados, en sufrimiento. Y luego juicio del trono blanco. Qué vergüenza ahí. Los trapitos al sol. Y luego después del juicio, lago de fuego y azufre, eternamente por los siglos de los siglos. Ya no hay vuelta de hoja. 6 y último. Busca el Salmo. Ahí sí búscalo, el Salmo 102. Acompáñame finalmente, con esto cierro. El pastor se goza en servir a Cristo y a sus ovejas. El pastor se goza en servir a Cristo y a sus ovejas. ¿Y cómo viene a la iglesia? Con gozo, con alegría, dando lo mejor que tiene por sus ovejas, como lo hizo Cristo. ¿Ya estás ahí, Salmo 102? Servir a Jehová con alegría, mira, no venimos a fuerzas, ni nos ponen una pistola. Venimos a adorar y alabar a Cristo, a eso venimos. Venid ante su presencia con regocijo. Yo me regocijo cuando estoy estudiando. Porque una cosa es estudiar para ti y otra cosa es estudiar para enseñar. Son dos cosas diferentes. Yo estudio para enseñar. Yo estudio doble. Pero me gozo en eso. Y me gozo cuando la iglesia obedece lo que se le enseña. Esos son mis dos grandes gozos. Si a mí me preguntan en qué me gozo, eso es mi gozo. Y acabamos de leer el versículo. Nada me da más gusto que caminen ustedes en la verdad. Que Dios les bendiga. Con esto acabo mi sermón.